En España existen 3 formas en las que un ciudadano puede manifestar su decisión de no votar a ninguna de las opciones presentadas: mediante el voto nulo, el voto en blanco y la abstención. La abstención es la decisión de no ejercer el derecho al voto, es decir, no acudir a las urnas el día de las elecciones. La abstención no se considera un voto en sí mismo, sino es la decisión voluntaria de no participar en el proceso electoral. La gente que se queda en casa, que se queda en el parque, que simplemente decide no ir a ejercer su derecho. Y esta decisión puede o no puede ser castigada. En España la abstención tiene la ventaja de que no está penalizada. En otros países, sin embargo, el sufragio es obligatorio y no existe la posibilidad de abstenerse sin ser multado. En España no se pensó evitar el abstencionismo, que sin embargo sí puede llegar a ser un problema en otros países latinoamericanos. Existen países como Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile, entre otros, donde la abstención sí que está penalizada. Y a los mayores de 70 o 75 años se les da la opción de ir o no, no se les castiga. Es facultativo. Y también hay países europeos donde el voto es obligatorio, como Bélgica, Grecia o Luxemburgo, por ejemplo. Porque siendo la Unión Europea, sin embargo, cada país tiene su propio sistema electoral y en muchas ocasiones tiene sus propias normas sobre la obligación del voto o no. Se considera un voto nulo aquel que se emite de forma incorrecta, es decir, cuando se marca más de una opción, se escribe algo en la papeleta que no corresponde, o se hace algún tipo de marca que impide la lectura automática del voto. El típico ejemplo es la gente que dibuja un falo, un insulto o un símbolo político, o una anarquía, una esvástica. O como cuando dibujan unicornios y símbolos nazis juntos. Voces comunistas. Bueno, volviendo, el voto nulo no es contabilizado como válido, es decir, no contribuye a la elección de ningún candidato o partido. No se contabiliza, se invalida. Es literalmente un voto tirado a la basura, pero sin haber contabilizado su voto, o sea, no va a contabilizar. Pasamos ahora al voto en blanco. El voto en blanco consiste en depositar en la urna un sobre sin ninguna papeleta en el interior, o en el caso de las elecciones al Senado, introducir en el sobre la papeleta, pero no se marca ningún candidato. Claro, no se adjudican a ninguna lista, pero se suman al total de sufragios y hacen aumentar el porcentaje mínimo, fijado en el 3% para las elecciones al Congreso de los Diputados y el 5% para las municipales. En el caso de España, eso es lo que se llama el umbral mínimo o barrera electoral, que es la proporción mínima de votos que necesita un partido para que pueda conseguir escaños o representantes en esa Cámara o en el Parlamento. La mayor parte de comunidades, como Andalucía, Aragón o Cataluña, la fijan en un 3% esta barrera, mientras que en otras comunidades como Galicia asciende al 5% de la circunscripción, lo que perjudica, hay que tenerlo muy en cuenta, a los partidos más pequeños o menos votados. Porque la circunscripción electoral en España es la provincia. También es importante recordar que el voto en blanco es perfectamente válido, a diferencia de lo que hablábamos antes del voto nulo, aunque no contribuye a la elección de ningún candidato o de ningún partido. Generalmente podríamos interpretar el voto en blanco como la opción de una persona que quiera apoyar a algún partido, pero ninguno de los que se presentan pues le vale o le convence. En resumen, la principal diferencia entre el voto nulo y el voto en blanco es que el voto nulo es un voto incorrecto y no válido, mientras que el voto en blanco es un voto válido pero no contribuye a la elección de ningún candidato o partido. La abstención, por su parte, es la decisión de no ejercer el derecho al voto y, por tanto, pues, no se considera un voto en sí mismo. Muchas gracias y suscríbete.